Ecuador extenderá un mes más la emergencia por la migración de ciudadanos venezolanos. La decisión la anunciaron durante la instalación de la tercera Mesa Nacional de Movilidad Humana. Otro de los temas tratados fue el de la visa electrónica. El viceministro de Movilidad Humana hizo el anuncio de la extensión tras revisar lo que fue el Acuerdo de Quito y explicar los esfuerzos del Ecuador para recibir a los migrantes venezolanos. La vamos a prolongar durante el mes de octubre de 2018. Eso nos va a permitir continuar realizando acciones. La situación de emergencia está bien porque es algo coyuntural, pero que necesitamos respuestas más a largo plazo. Según el subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, diariamente entran en promedio 2.000 ciudadanos venezolanos y dejan el Ecuador cerca de 2.300. Es una dinámica en la cual ingresan, salen, no siempre las mismas personas que entran salen, se tomarán un tiempo. Es facultad estar en el territorio ecuatoriano como ciudadanos suramericanos de hasta 180 días. Asimismo, explicó en números el ingreso masivo de ciudadanos desde Venezuela en los últimos años y el saldo aproximado actual. En los últimos 3 años han ingresado un poco más de 1 millón de ciudadanos al Ecuador, de los cuales la diferencia, bueno, son los ciudadanos que han salido y el saldo que tenemos es de 212.000 a la fecha. Desde la Defensoría del Pueblo solicitaron apoyar un pedido de extensión por 45 días de las medidas cautelares contra la exigencia del pasaporte. Y desde Cancillería anunciaron también la implementación de la visa electrónica debido al número de solicitudes de regularización. Esto por cuanto hasta julio del 2019 son más de 80.000 las solicitudes consulares de visa ingresadas. La electrónica en su primera fase va a estar únicamente dedicada a lo que es el Estado ecuatoriano. En su implementación plena va a involucrar la participación de los consulados. En noviembre habrá otro encuentro con los países involucrados. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Después de que el Ministerio de Justicia anunciara que Sofía Espín habría burlado controles para visitar a la procesada por el caso Balda, en la Asamblea pedirán la comparecencia de Paul Granda para que explique los procedimientos. Elizabeth Cabeza se refirió al tema de Sofía Espín. Lo hizo a través de un comunicado donde señala que no se permitirá que ningún asambleísta interfiera en la administración de justicia. Dijo además que si alguien incurre en hechos de esta naturaleza, tengan la total seguridad que se aplicarán las sanciones al amparo de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y son precisamente los artículos que establecen las prohibiciones y el trámite de las sanciones a asambleístas. Según este comunicado de la bancada de la Revolución Ciudadana que integra Espín, dice que no se han incumplido esas causales, por lo que respaldan al asambleísta y sostienen que rechazamos cualquier insinuación que pretenda vincular su gestión con algún tipo de injerencia en la justicia. Sin embargo, desde otros espacios políticos insisten en que se debe clarificar y analizar la visita de Espín a la procesada. En el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponde al CAL y a esa comisión que la ley determina que debe establecerse la investigación y luego proponer a conocimiento del Pleno de la Asamblea. Incluso dentro del pedido de la bancada de Creo para que el tema se analice en el Pleno, solicitan la comparecencia del ministro de Justicia encargado para que explique los procedimientos de registros de visitas. La versión oficial tiene que ser conocida por la Asamblea Nacional y deberá ser parte de la investigación. Investigación que ya está en manos de la Fiscalía por una denuncia del Ministerio de Justicia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, está a la espera de las investigaciones que se realicen en torno al ingreso de la asambleísta Sofía Espín a la cárcel de mujeres de Quito, como celebra además la ministra que las investigaciones se extiendan para saber más sobre este hecho. La ministra del Interior no solo que comparte, sino que aplaude la decisión de destituir a la directora de la cárcel de mujeres de Quito por el ingreso supuestamente fraudulento del asambleísta Espín a ese centro penitenciario. No puede una asambleísta ir a hacer visitas a testigos protegidos y tampoco puede entrar a un centro carcelario sin registrarse, como lo hizo la señora Espín. Aplaudo la decisión del ministro Paul Granda, que ha sacado de su cargo a la directora del centro carcelario. La policía, dijo la ministra, no tiene jurisdicción sobre lo que adentro del lugar se dé, pero está a la espera de la investigación para ver qué más hay. En la reunión de seguridad realizada en Guayaquil, donde admitió que en la zona se ha dado el mismo porcentaje de delitos en el mismo tiempo el año pasado, pidió calma específicamente a la capital por el tema del secuestro de niños. Le puedo confirmar
que la cantidad de casos, de denuncias, no se corresponde a un fenómeno que en este momento podamos decir hay una redes operando. Son casos que investigamos, que sancionamos, por supuesto, pero les pedimos ayuda porque a veces se comunica más el caso, la denuncia, que luego la recuperación. Anunció también la creación de 2 agencias nuevas policiales. Vamos a tener una policía especializada en investigar casos de corrupción, la creación de una policía fronteriza. Además, adelantó el establecimiento de puntos de vigilancia en ciertos lugares estratégicos para los narcotraficantes. Los lugares estratégicos están en las costas del Ecuador, están en algunos de nuestros puertos y eso también incluye la zona de Galápagos. En los próximos días se dirigirá al lugar para tomar la decisión. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La rebelión policial y militar del 30 de septiembre del 2010 fue el principio de una crisis interminable para cientos de los manifestantes y pudo ser el punto de partida de mejores días para otros. No obstante, la condición del gobierno era apoyar la teoría del golpe de Estado e intento de magnicidio. El policía Nelson Puentestar se llevó lo peor del 30S. Estuvo uniformado pero ya no operativo y en los alrededores del regimiento Quito, una bala por poco lo mata. Cayó en coma y apenas recuperándose fue abordado por gente del gobierno. Necesitaban un héroe nacional. Fui declarado héroe dentro del 30S. Había una interesante oferta de beneficios que el gobierno de Rafael Correa se comprometió a otorgar a este agente y en medio de las ofertas lo llevaron hasta el cambio de guardia. Fue invitado especial de Palacio y recibió los abrazos de ministros y autoridades. Pedían algo a cambio. Si yo culpaba, yo decía que los mismos policías me dispararon o mis mismos compañeros me dispararon. O sea, tenía que decir eso para recibir todo eso. Casa del Midubi, un trabajo en el ECU 911 y lo que es salud. ¿No hiciste eso? No. Al negarse pasó de héroe a villano. Cuenta que desde que se negó a incriminar a sus amigos, no fue más el héroe del 30S. Y después yo ya tenía los carros de la Senaín. Me estaban siguiendo, tenía interferido hasta mi teléfono. No he podido conseguir durante 8 años trabajo. Mi estado de salud ha sido bien complicado. Pero la oferta de beneficios llegó casi a todos los procesados. Algunos recuperaron su libertad después del indulto, pero para ello debían declararse culpables y pedir perdón. Otros han preferido sacrificar su libertad, pero esperan un juicio justo. Y es el caso del policía Bonifaz, sentenciado por supuestamente atentar contra la vida del presidente. Su abogado asegura que hay registro de haber estado en otro lugar, que lo acusan por un audio, que el peritaje lo confunde con otro policía. Y al igual que en otros casos hubo propuestas para dejar la cárcel. Dinero, una casa con su familia, otra identidad, salir del país. Todo eso lo ofrecieron. Eso consta dentro del testimonio del señor Bonifaz. ¿A cambio de qué? Que se declare culpable, que él es. Entonces dijo, no, señor. Ahora se juegan como última carta un recurso de revisión de su proceso y quizá le cambie la suerte. Saben perfectamente que Marcelo Bonifaz no fue la persona que estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Pero no solo los policías se sienten víctimas del 30S. Ahora mismo la Fiscalía investiga la intervención militar en los exteriores del Hospital de la Policía y muchos cuestionan la incursión armada. No obstante, los militares también se sienten parte de los damnificados. Las Fuerzas Armadas ese día tuvieron 2 fallecidos y 42 heridos. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, no solo rechaza los ataques a los militares. Reconoce que la comisión del 30S, integrada por Óscar Bonilla, Carlos Vaca y Diego Guzmán, fue la herramienta del gobierno para posicionar su teoría. Esta comisión ad hoc con el fin primario de justificar un golpe de Estado. Hay una abrumadora coincidencia entre procesados, sentenciados e investigados por la rebelión del 30 de septiembre del 2010. La fiesta de celebración de un supuesto retorno a la democracia fue para muchos el día en que el poder los aplastó. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
Seguimos con la información en 24 horas. Colombia extraditó a Ecuador a 2 hombres que tenían difusión roja en la Interpol. Uno de ellos es el ciudadano colombiano Juan Carlos Marín Londoño, acusado de ser el autor material del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Para que nos cuente los detalles, vamos a tomar contacto con Paul Coello desde el aeropuerto de Quito. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre. 17 meses después de su captura en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, y por la difusión roja que fue solicitada hace pocos minutos, llegó extraditado el ciudadano Juan Carlos Marín Londoño desde Bogotá, Colombia, quien es el presunto autor del asesinato al periodista Fausto Valdivieso, quien fue acribillado en abril del 2013. De las investigaciones realizadas, el ciudadano Marín Londoño Juan Carlos tenía participación en este asesinato, quien es requerido mediante orden de captura vigente y notificación roja a través de la Interpol. Nosotros tenemos el arma de fuego y varios disparos que se realizaron en el lugar del asesinato. Además de ello, las autoridades policiales estarían esperando órdenes de la justicia ecuatoriana para extraditar al segundo presunto autor de este delito, quien se encuentra en Estados Unidos con difusión azul. Es decir, que aún no está siendo requerido por la justicia. Él tiene doble nacionalidad, la otra persona, ¿no es cierto?, ecuatoriano-americano. Entonces, con la difusión roja, pues nuestros similares en los Estados Unidos harán su captura y luego haremos los trámites. Antes de la llegada de Marín Londoño, también arribó extraditado desde Colombia el ciudadano Wilmer Narváez Burbano por el presunto delito de tráfico de personas. Este, en cambio, traía a ciudadanos de nacionalidad hindú al país para posteriormente llevarlos ilegalmente a Estados Unidos. Los 2 ciudadanos colombianos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para enfrentar posteriormente a la justicia. Es lo que podemos informar nosotros aquí desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tabela. Continúan con más información en estudios, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también y muchísimas gracias. Esta medianoche concluirá el plazo para quienes deseen postularse como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. En el Consejo Nacional Electoral y todas sus delegaciones provinciales han receptado menos de 50 precandidatos. Freddy Paredes informa. Cuando faltan menos de 12 horas para que concluya el plazo de postulaciones a consejeros de participación ciudadana y control social, aquí en la matriz del Consejo Nacional Electoral se han registrado apenas 40 postulantes a nivel nacional. Hay un desglose por provincias, muchas de ellas que no tienen candidatos. 12 mujeres y 28 hombres. También tenemos 4 personas del pueblo Montubio, 3 en el Azuay, 1 en Cañar, 3 en Chimborazo, en Pichincha, aquí en la matriz 12, en Guayas 7, Loja 1, Imbabura 4, Los Ríos, Manabí, Tungurahua 1, en España hay 5, 1 en Barcelona, 1 en Murcia y 3 en Madrid. Tras la consulta popular de febrero pasado que decidió la elección de los consejeros de participación ciudadana y control social por voto directo, universal y secreto, las principales preocupaciones giraban en torno al eventual y potencial número de candidatos que podía presentarse. Sin embargo, la realidad es otra y el consejero Cabrera expresa su preocupación. No tengo claro por qué la gente no ha acudido. Como digo, nuestras expectativas eran mayores, que teníamos previsto varios escenarios porque teníamos un promedio de unas 500 personas. El plazo para la postulación de candidatos o precandidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termina a las 11 de la noche con 59 minutos de este día viernes, luego de lo cual se cumplirá estrictamente el cronograma trazado por el CNE sin la posibilidad de una extensión de plazo. No obstante, las autoridades del Consejo Nacional Electoral esperan que conforme transcurran las horas, en horas de la tarde específicamente, aumente la afluencia de postulantes. El exgerente de la Agencia de Garantías de Depósitos, Carlos Bravo, defiende el proceso de incautación de bienes a los hermanos Isaías, mientras que Inmobiliar presentará una acción de protección para revertir la medida cautelar que prohíbe la venta de los bienes incautados.
Se les presenta dos opciones: colocar una acción extraordinaria o simplemente esperar a que se cumplan los 90 días que dura la medida cautelar, que prohíbe la venta de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Pues si durante este periodo la familia no presenta una acción principal, el recurso se agota. Situación que ya está decurriendo el plazo y alrededor, esperamos que a finales de unos 40 días más, ya esta medida quede sin efecto. De los 200 bienes, cerca de 20 se encuentran en manos de Inmobiliar. Desde allí también aclaran que la decisión judicial no incluye reparación o la devolución de los bienes, algunos de ellos incluso ya subastados. En ningún momento se habla de restitución, de indemnización o de otra figura. Ese tipo de derechos tienen que ser reclamados en un proceso ordinario, que es el que el juez le dice, bueno, ¿cuándo lo vas a iniciar? Te he dado 90 días para que lo hagas. No lo han hecho hasta la fecha. Sin embargo, Jorge Zavala, abogado de los Isaías, en un comunicado, al hablar de la orden que llega desde la Corte de Justicia del Guayas y ratifica la medida cautelar establecida por un juez inferior, asegura que la decisión se da tras el dictamen del Comité de la ONU, que declaró la violación de los derechos de los hermanos Isaías y ordenó la reparación integral por los daños sufridos, incluida la devolución de todos los bienes. Dijo también que adoptarán las acciones finales para que se cumpla totalmente este fallo. Pero Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos y quien en el 2008 estuvo enfrente cuando se dio la incautación, asegura que el fallo internacional no analiza la propiedad de los bienes. Dado que solo las personas físicas tienen derecho a la protección internacional en materia de derechos humanos, las quejas de los autores en relación con el proceso de incautaciones quedarían fuera del objeto de la comunicación. Es decir, clarifica el comité que el derecho a la propiedad no está en juego. Además, le pidió a las autoridades del Estado poner atención en las decisiones judiciales que se están tomando en el país. Dayana Monroy, 24 horas.